noches. Qué gusto que nos acompañe en un programa más, por supuesto, de En Pos de la Transparencia, una coproducción de Radio Televisión de Veracruz y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública. Yo soy Fabiola Sosa y le agradezco mucho que nos acompañe en esta noche en que vamos a platicar sobre un tema que está muy en boga y de actualidad que tiene que ver con la protección de los datos personales. ¿De qué se trata? Pues yo le invito a que nos acompañe la siguiente media hora para que usted pueda informarse y sepa también quiénes pueden tener acceso, pero de qué manera se están protegiendo los datos personales que hay en poder de las autoridades. Yo tengo el placer en esta noche y les agradezco mucho porque sé que tienen muchas ocupaciones, pero además se han dado el tiempo de visitarnos, a la doctora Luz del Carmen Martí Capitanache. Usted ya la conoce, ella es la presidenta del Consejo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y vamos a platicar con ella sobre este tema tan importante. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias, Fabiola. Qué bueno, muy bienvenida. Y fíjese que en esta noche también nos acompaña y le agradecemos mucho porque sabemos que tiene mucho trabajo, estamos prácticamente en lo que es el proceso de cierre de la entrega de la administración estatal, a la maestra Clara Luz Prieto Villegas. Ella es la Contralora General del Estado y nos va a platicar en Pos de la Transparencia de qué se trata y cómo es que se están llevando a cabo acciones en el gobierno del Estado de Veracruz para proteger toda la información relacionada con sus datos personales. Contralora, bienvenida. Gracias, Fabiola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues vamos a platicar sobre este tema. Como es usual en los programas de En Pos de la Transparencia, nos entrevistamos con usted, le preguntamos en este caso si sabía qué son los datos personales y vamos a ver qué nos respondió. Sí, son importantes para uno, ¿no? Es la identificación de uno, ¿no? Pues son los datos que tenemos cada una de las personas y que nos diferencian de otras y que nos hacen, pues nos hacen, ¿cómo se dice? Pues identificarnos, ¿no? Sobre otras personas. Sí, los de cada persona, cada ciudadano. Pues los datos que uno da cuando hace algún tipo de solicitud, los datos generales de uno, ¿no? No, nombre, los apellidos, de allá, ¿no? Nombre propio de uno, domicilio. Básicamente domicilio, me imagino que los de una persona, ¿no? No sé, desde su dirección hasta lo más básico, ¿no? Pues yo creo que son el nombre, dirección, o pues los apellidos, ¿no? Pues nombre, dirección, me imagino que lo que queremos solicitar al instituto, ¿no? Los datos personales tienen que ver precisamente con lo que nuestro auditorio nos ha dado a conocer, pero también involucran otros rasgos que a veces no nos quedan muy claros. Es por ello que en esta noche vamos a platicar sobre qué son los datos personales y quién mejor además que la doctora Luz del Carmen Martí, quien es la presidenta del Consejo del IVAI, para que nos platique sobre este tema, que además es de mucha actualidad porque a nivel federal ya escuchamos que se está aplicando o va a entrar en vigor una ley que tiene que ver con la protección de datos personales. Doctora. Así es. Mira, Fabiola, los datos personales, la gente en general tiene una idea y están en lo cierto. Son aquellos que hacen identificable a una persona con relación al resto de los demás. Sí se trata de su domicilio, de su teléfono, pero además una serie de otros datos que de acuerdo a la ley, por ejemplo, es su preferencia religiosa, su preferencia sexual. Un dato muy importante personal que no mencionaron y que les informo que tienen es en relación a sus datos médicos, por ejemplo, a sus datos que tienen con relación a su CURP, a su registro federal de causantes, a una serie de datos que poseen como claves de acceso o datos que les dan, por ejemplo, cuando se inscriben en una escuela, cuando hacen algún trámite. Es decir, no solamente son los datos propiamente que ellos están imaginando que son los que están en un momento dado como su domicilio, su teléfono, sino que esta protección de datos personales abarca más allá. Cuando tú vas a hacer un trámite, cuando vas a obtener una licencia de conducir, cuando te vas a inscribir en una escuela, aportas una serie de datos relacionados contigo y esos datos son los que protege la ley
porque están en poder de las autoridades, de las entidades ante las cuales fuiste a realizar ese trámite, y esos son los que llamamos por ley los datos personales. Todos aquellos relacionados con una persona que la hagan identificada o identificable. Una parte importante del acceso que tenemos a la información pública, pero también de la protección de datos personales, es saber las acciones que el gobierno del Estado ha implementado previo a que esta ley se pusiera en vigor y que tiene que ver también con la Contraloría General del Estado, porque ellos verifican que cada uno de los sujetos obligados estén cumpliendo con cada una de las responsabilidades que tenemos. Es por ello que vamos a aprovechar que tenemos a la Contralora General del Estado para que nos platique, que ella nos platique de acuerdo a lo que establece la ley, cuáles son las funciones que está desempeñando la Contraloría para poder vigilar que cada uno de nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Contralora. Sí, Fabiola, mira, de conformidad con las atribuciones conferidas dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la Contraloría General es la responsable de recibir y de custodiar información de todos y cada uno de los servidores públicos. Esta información contiene datos tales como los del Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio particular, el número telefónico, los nombres de los familiares, bienes muebles o inmuebles, las percepciones que pudieran recibir. Dichos datos se concentran en los expedientes y en los documentos que se encuentran en las diversas áreas de las dependencias, tales como la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la propia Contraloría. Tratándose también de trámites para obtener constancias de no inhabilitación en la base de datos para la emisión de las mismas y también en la entrega de las declaraciones de situación patrimonial, de modificación, de conclusión o de inicio. En el registro de servidores públicos sancionados, en los escritos de queja interpuestos en contra de algún servidor público, también en los expedientes derivados de los procedimientos disciplinarios administrativos que se instauran en contra también de los servidores públicos y en los expedientes formados con motivos de los juicios contenciosos administrativos y de la propia dirección. En esta parte podemos observar, y de acuerdo a lo que nos está comentando la Contralora, que hay mucha documentación que contiene datos personales que necesitan ser resguardados. Vamos a conocer la importancia de por qué es necesario actualmente proteger los datos personales, porque muchas veces nosotros lo pensamos en función de nuestra seguridad, pero no todo tiene que ver con el ingreso que uno percibe. Hay otra información que también está disponible en estos documentos que necesitas proteger. ¿Por qué es tan importante actualmente, doctora? Mira, Fabiola, el derecho a proteger los datos personales a partir del mes de abril se incorpora como un derecho fundamental en la Constitución General de la República. Es un derecho que tiene el mismo nivel actualmente que el derecho de acceso a la información. Entonces es muy importante porque así como la gente quiere tener información acerca de los funcionarios y de las personas, así también las personas, todas las personas en México actualmente poseen un derecho de proteger sus datos personales, sean servidores públicos o sean ciudadanos, sean para todas las personas. Es un derecho humano que existe a partir de abril del 2010. En Veracruz este derecho ya se venía protegiendo a partir del inicio del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, pero solamente aquellos datos que estén en poder de los sujetos obligados por la ley. En los programas anteriores ya explicamos que las autoridades, los partidos, los órganos autónomos, etcétera, son los sujetos obligados por la ley, pero a partir de el día de ayer, 6 de julio, estamos ya viendo un nuevo derecho ya más completo en México que será protegido, en el cual no solamente los datos que tú entregues a las autoridades, como te explicaba, al hacer un trámite, sino todos los demás datos personales que tú entregues cuando vas a laborar en una empresa, cuando ingreses a un hospital, cuando pidas un crédito, cuando vayas a un banco, cuando vayas a un establecimiento comercial, porque los datos personales se entregan tanto a las empresas como a las autoridades para un fin
para el fin para el cual te los pidieron. Y lo que no está permitido es que esos datos personales se den a conocer tanto por las autoridades como por esas entidades privadas, llámese bancos, llámese establecimientos, llámese un club, un gimnasio al cual tú te registres, que se den a conocer, que se divulguen tus datos personales por cualquier persona, sino simple y sencillamente tienen que estar resguardados y protegidos a la persona o a la entidad o al establecimiento al cual tú se los diste. Hemos vivido en días anteriores un poco de rabia de parte de los mexicanos porque se han comunicado los datos que entregamos, por ejemplo, para los teléfonos celulares, es decir, se vendió nuestra base de datos del Renault, todos los que entregamos, nuestro domicilio, nuestros teléfonos, algunos otros datos. Eso es un delito. A partir de la entrada en vigor de la ley será un delito porque nosotros solamente tenemos que entregar los datos para la finalidad que nos los pidan y a esas entidades o a esas empresas, no para que se los divulguen ni para que los compartan con otras entidades o con otras personas, ni mucho menos para que caigan en poder de personas que los vayan a divulgar sin nuestro consentimiento. Porque además actualmente está muy de moda que cualquier empresa le pasa tu información a otra y entonces a veces tú dices, bueno, ¿y de dónde obtuvieron mis teléfonos? ¿Cómo saben quién soy, dónde vivo, que me mandan propaganda? Pues eso es muy importante y además lo básico es que usted lo conozca y además pueda defenderse. Está muy de moda también cuando uno dice, eso es parte de mi vida privada y yo no tengo por qué informarte eso. ¿Cuál es la diferencia entre la información que tiene que ver con datos personales y lo que tendría que ser tu derecho a la intimidad? Sí, es un área diferente. El derecho a la intimidad también es un derecho humano fundamental, pero ese derecho es un poco más restringido que cuando hablamos de los datos personales. Son cosas que tú tienes, que tú posees un derecho sobre ellas, pero que por ningún motivo has divulgado a ninguna persona. El dato personal tú lo entregaste y por eso no quiere decir que no esté protegido, simplemente lo entregaste para solicitar una licencia, para solicitar una beca escolar, lo entregaste para solicitar un permiso de construcción, lo entregaste para solicitar un servicio médico en un hospital. Entonces, tu derecho a la intimidad pues pueden ser muchas cosas en las cuales pues tú tengas una opinión, una ideología, una preferencia sexual, etcétera. Pero el derecho que está protegido también cuando tú lo tienes que entregar, que ya se llama el derecho a la privacidad o la protección de datos personales, no quiere decir que porque tú lo hayas entregado una sola vez a una entidad o como tú decías, a un establecimiento comercial, no quiere decir que por eso ya lo vayan a divulgar. La diferencia es que la esfera de la intimidad es mucho más concreta y ya la de datos personales es que han salido, digamos, de tu esfera íntima, pero que también merecen y lo tienen la protección afortunadamente en México. Que es lo que ya se sabe más legislando, que era esta parte a lo mejor que faltaba, porque creas la cultura de la transparencia. Claro, pero falta el resto. En esta parte es importante que conozcamos, en el caso de la Contraloría General del Estado, esta información que ya nos han comentado que existe en poder de los sujetos obligados, pero que además se está protegiendo, ¿qué acciones, cuáles son las acciones que están implementándose en la Contraloría para poder proteger estos datos personales? Hemos platicado en ediciones anteriores de lo que tiene que ver con los comités de acceso de información restringida y en este momento vamos a platicar con la maestra Clara Luz Prieto sobre estos comités, cómo es que se integraron y cuál es la función básica que ellos tienen, maestra. Sí, cómo no. Mire, al crearse el comité precisamente de acceso restringido, la Contraloría General se dio a la tarea de clasificar todos y cada uno de los archivos de disposición documental, las fichas de valoración y las guías de archivo, los datos personales como información confidencial. En ese sentido, la información se encuentra integrada ya en una base de datos a la cual solo determinados servidores públicos pueden accesar.
de acuerdo a sus funciones y que desde luego son responsables de lo que les constriñe en el manejo de este tipo de información. Derivado de ello, se clasificó, como hemos dicho, la información a través del Comité de Acceso Restringido, de acuerdo, y solamente se han publicado en la Gaceta Oficial del Estado en el número extraordinario 305 de 10 de octubre del 2007. Y fíjese además que esta clasificación de la que nos está hablando la Contralora General no es unilateral, es decir, yo no decido qué clasifico y entonces yo guardo toda la información. El IBAI realiza una revisión de estos índices de información que nosotros clasificamos como reservados y emiten una opinión al respecto. Nos pueden decir, ¿sabes qué? Consideramos que esta información tendría que estar a disposición del público, o en otros casos ellos harán la recomendación para que efectivamente por determinado número de tiempo también se esté guardando con el fin de protegerla. Hablando de datos personales, también es muy importante saber, y es lo que hemos comentado en los últimos minutos, de la protección que en México ya se está realizando, que tiene que ver con la legislación que actualmente se está implementando. Pero ¿qué implicaciones tendría, doctora? Hay implicaciones también que tiene la reforma al artículo 16 de la Constitución Federal. ¿Cómo aplica en Veracruz? En primer lugar, el hecho de que se haya hecho a nivel constitucional la reforma para proteger los datos personales, actualmente en México solamente se estaba protegiendo los datos personales en poder de los sujetos obligados, es decir, de las autoridades, y a partir de esta ley federal que protege los datos en poder de particulares, es decir, va a protegerse lo que te explicaba yo, el caso de los bancos, de los establecimientos comerciales, el caso de los hospitales privados, y ahí hay una serie de cuestiones en las cuales va a ser necesario una reforma a la ley de Veracruz, porque si bien es cierto en el capítulo 5 se establece la protección, y en ese sentido quiero que los veracruzanos estén muy tranquilos, porque efectivamente en Veracruz los sujetos obligados han estado protegiendo sus datos personales. Al dar la información han protegido que no se dé, por ejemplo, como te explicaba yo, su registro federal de causantes o su CURP o alguna otra información que no vaya a ser. O sea, se dan, por ejemplo, los teléfonos y los domicilios oficiales, pero no los de los servidores públicos, y en referente también a cuestiones patrimoniales, solamente que el servidor público esté de acuerdo en dar su declaración patrimonial, etcétera. Entonces, en ese sentido, estamos protegidos en Veracruz. Sin embargo, esta interacción entre proteger los datos que están en poder de los sujetos obligados y relacionarnos con aquellos sujetos obligados, es decir, ahorita nosotros no tenemos forma de proteger a los particulares que hayan entregado datos en los establecimientos privados. Esta protección se le ha encomendado al Instituto Federal de Protección a la Información, el IFAI, que a partir de la reforma a la ley es el IFAIP, es decir, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Sin embargo, requerirá que todos los estados, y Veracruz no es la excepción, nos coordinemos, porque vamos a suponer que una persona ingresa a un hospital privado, después entrega ahí sus datos, después no puede seguir pagando los tratamientos, y creo que es un caso que se va a dar muy seguido, y se pasa a un hospital público. Entonces tiene derecho a llevarse su archivo, su historia clínica, y que el hospital privado no le ponga absolutamente ningún pero, porque se está pasando a la asistencia de un hospital público. En este caso solo tiene derecho a que le den su expediente médico, que le den todo lo que tengan con relación a esa persona, para que continúe recibiendo la atención adecuada. Este tipo de relación que va a haber entre los datos públicos y los datos que estén en entidades privadas es lo que falta como reforma en Veracruz. Pero todo lo que se llama resguardar datos personales en poder de sujetos obligados está perfectamente en el capítulo 5 de la Ley de Transparencia vigente actualmente. Y ahora tendremos que dar cuenta a nuestro auditorio de las actualizaciones o de las reformas que se tengan que hacer. Así es, en su momento los iremos informando. 848. Oye, y fíjese que le preguntamos también si sabe usted que en el estado de Veracruz las autoridades deben proteger sus datos personales. Vamos a ver qué tanto conocimiento tenemos de este tema.
no sabía. Ahí ¿cómo se llama? En el CURP damos datos personales de uno y también en el RFC. Claro. Sí. Sí, lo sabía. Sí. 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 ¿Sí? Sí. No, eso no lo sabía. Sí. Sí, seguro. Mire, y para que le quede a usted muy claro, pues quién mejor que la maestra Clara Luz Prieto Villegas, quien es la Contralora General, para que nos explique, ella nos puede comentar a relación respecto de esta vigilancia que se hace a las dependencias y a las entidades del Poder Ejecutivo, para que se lleve a cabo la protección de los datos personales que, como hemos platicado a lo largo de este programa, ya escuchamos que están en cada una de estas. Contralora. Sí, muchas gracias. Mire, efectivamente nosotros siempre estamos atentos como órgano de fiscalización estatal el recomendar que todas las páginas de internet de las dependencias y entidades del gobierno del estado, les recomendemos que siempre las tengan actualizada, que tengan esta información actualizada. No obstante que en primera instancia la obligación de vigilar el cumplimiento del artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información es precisamente el propio instituto que tan de manera profesional lleva la representación la doctora Capitanache. Es de significarle que la Contraloría General, por instrucciones del titular del Ejecutivo del Estado, se ha dado a la tarea de ser coayudante, es decir, en esta labor. Ejemplo de lo que acabo de señalar son, por ejemplo, las acciones implementadas a partir del 2007, que consiste en que todos los órganos, los titulares de los órganos de fiscalización internos de las dependencias y entidades supervisen y asesoren la información. Recientemente, en el mes de enero, se reiteró mediante un oficio circular a todas las titularidades del gobierno del Estado, precisamente las obligaciones que contraemos en términos de la propia ley. Y es que fíjese que la información, además, como le hemos comentado y ya así como lo menciona la Contralora, tiene que estar disponible en los portales de información de los sujetos obligados. Si usted ingresa a cualquiera de las páginas de alguna de las instituciones de la que le interese tener información, tiene que buscar un vínculo que dice transparencia y estamos obligados todos a tener ahí las fracciones que la ley señala y generar la información. Tenemos que estar, como comenta la Contralora General del Estado, actualizando la información, porque además estas se actualizan muchas de las dependencias día con día, ¿no? Entonces no nos podemos rezagar. Maestra, podríamos, recordarle a nuestro auditorio, entonces, haciendo un recuento, porque nos va a quedar muy breve tiempo, cómo es que se está protegiendo en Veracruz esta información que tiene que ver con datos personales, para que no tengamos el temor cuando además nos lo requieren, porque es una obligación que tenemos, al menos quienes somos servidores públicos de cierto nivel en las dependencias, de proporcionarla y saber que va a estar protegida y segura. Así es. Bueno, te informo que cualquier persona en Veracruz tiene derecho a 4 derechos con relación a los datos personales: acceso, rectificación, corrección y oposición. El acceso quiere decir saber dentro de cuáles tienen con respecto a esa persona. La rectificación es cuando tú te enteras que haces un trámite, a veces te das cuenta que pusieron mal tu nombre, tu domicilio, etcétera, entonces tienes acceso a que te rectifiquen tus datos personales. La corrección es porque muchas veces hay, por ejemplo, si hubiera el caso de algún dato que esté incorrecto o que hubiera habido, en este caso por el tema que está aquí la señora Contralora, que hubiera habido alguna observación y que ya estuviera corregida, pues tienes derecho a que se quite de tu expediente si tú ya hubieses solventado alguna observación, por ejemplo, y la oposición es en el caso en que en algún momento haya algún dato que exista en un archivo y que tú no desees que exista. Entonces, estos derechos, llamados por la doctrina derechos ARCO, son un tipo de derechos que tienen todas las... Fabiola, lamentablemente, aunque existe este derecho, desde que se crea la ley, la gente se ha ido más por el acceso a la información y no ha habido ni una sola solicitud
para saber qué datos personales o corregirlos o rectificarlos. Entonces, yo creo que estas emisiones y estos programas nos sirven mucho para informar a las personas, para informar a los veracruzanos que este derecho lo tienen en Veracruz y que muchas veces les serviría pues para muchas cosas de su vida cotidiana. Y además aquí está el llamado porque podemos entrar a revisar y si tenemos que hacer alguna corrección, alguna actualización, pues no dejarlo pasar. Y me robó la última pregunta, porque a mí me gustaría saber en el caso de la Contraloría General también con la maestra Clara Luz, si algún ciudadano les ha solicitado a ustedes algún dato personal de algún servidor público en específico. Sí, por supuesto, sí, nos han solicitado y nos han hecho peticiones, sin embargo, la Contraloría General ha tenido que informar a todos los solicitantes que los datos personales tienen el carácter de confidencial. A pesar de ello, son recurrentes las solicitudes encaminadas a obtener las declaraciones incluso de situación patrimonial, información que evidentemente por mandato de la ley se encuentra protegida y en consecuencia obviamente no podemos otorgarla ni publicarla salvo la decisión del servidor público de querer hacerla pública en el ejercicio de sus propios derechos, ¿no? Quienes han dicho yo sí quiero que aparezca y ustedes la publican, ¿no? Sí, por supuesto, habría que contar con la anuencia del servidor público, sin embargo, bueno, pues la propia ley la constriñe y la protege de tal manera que nosotros como institución no podemos tomar la determinación de decir sí, otórguese, porque entonces estaríamos violentando un derecho. Así es, pues este es un pedacito de todo lo que tiene que ver con la ley 848 de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Veracruz. Nosotros con esto prácticamente estamos cerrando la primer serie de En Pos de la Transparencia. Nos quedan muchísimos temas, doctora, por abarcar. En esta noche platicamos de este asunto que tiene que ver con los datos personales, pero mire, que es lo mínimo. Hay muchas cosas que sí están abiertas, muchas cosas que usted puede conocer que tiene que ver precisamente con la transparencia. Yo les agradezco mucho en esta noche que nos hayan acompañado. Por supuesto, le agradecemos a usted, lo invitamos a que nos siga. Ya estamos preparando la próxima serie de programas de En Pos de la Transparencia. Por esta noche le agradecemos mucho y nos despedimos. Muy buenas noches.